Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos ustedes muy bienvenidos a un nuevo capítulo del programa del Preuniversitario Municipal Junto a Ti, una iniciativa de la Ilustre Municipalidad de Talca y del Departamento de Educación Municipal de nuestra comuna. Como siempre, para la clase de Historia nos acompaña la excelente profesora Maribel Salgado, para quien pido un fuerte aplauso. Me reciben con aplausos. Hola, mucho gusto. Nos encontramos nuevamente en una nueva cápsula, ¿no es cierto? En esta oportunidad vamos a trabajar con los gobiernos radicales. La semana anterior estuvimos hablando del periodo régimen parlamentario. Hoy día vamos a hablar de estos tres gobiernos consecutivos, don Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y don Gabriel González Videla, ¿ya? Y en forma paralela vamos a ir utilizando, ¿no es cierto?, o desarrollando las habilidades que necesitan los estudiantes para responder de buena manera estas preguntas para esta prueba de transición. Algunas imágenes ahí, ¿no es cierto? Los tres presidentes radicales. Los tres presidentes, don Pedro Aguirre Cerda. Veo una estampilla de correo sobre la Antártida chilena. Claro, porque esa es una obra bien importante, en 1940, que se fijan los límites de Chile en la Antártida. Veo también el Frente Popular, que es el que lleva a Pedro Aguirre Cerda, si no me equivoco, a la presidencia, ¿no? A los tres gobiernos radicales. A los tres. Ya los tres gobiernos son apoyados por este Frente Popular. ¿Ya? Un Frente Popular que había surgido, ¿no es cierto?, en 1936, una coalición o una alianza de izquierda integrada por el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Radical y también por sectores populares y la naciente clase media. ¿Ya? La Confederación de Trabajadores de Chile. Perdón, y la última imagen, profesora, no la identifico. Entiendo que ahí hay una manifestación, una marcha o algo por el estilo. No identifico al personaje que está en el centro. Ya, pero también aparecen construcciones atrás, casas, diríamos. Claro. El terremoto, claro. Pedro Aguirre Cerda inicia su gobierno en 1939 con el terremoto de Chillán. Ay, claro. ¿Ya? La ciudad del movimiento, a partir de ahí se le llama la ciudad del movimiento, un terremoto inmenso, diríamos, que destruye prácticamente toda la zona central de Chile y que va a cambiar también el rumbo de la historia, porque en realidad el programa de Pedro Aguirre Cerda se ve modificado por este terremoto, muy similar a lo que pasó en el año 2010, claro. Ya que cambia, porque hay un cambio de gobierno ahí. Y justo hay una coyuntura de reconstrucción del país, claro. ¿Ya? Así es que esas son algunas imágenes que vamos a ver. Vamos a comenzar inmediatamente con una pregunta. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que este Frente Popular es una coalición de izquierda, pero que también está en un contexto internacional. Recordemos que estábamos en Europa en la Guerra Civil Española, 1936-1939. Estamos en la Segunda Guerra Mundial. Además. Segunda Guerra Mundial también, y surge en Europa este Frente Popular, una alianza de izquierda en oposición al gobierno de Franco. Llega también a América y llega a Chile. Y en Chile, claro, se consolida con 4 partidos, siendo el más importante claramente el Partido Radical. Veamos este ejercicio que es de contexto, el contexto histórico. Bien. Leo. El triunfo del Frente Popular fue, ante todo, el resultado de la unidad de la clase obrera, de la unidad de las extensas masas trabajadoras y populares. En efecto, el Frente Popular ha llegado a convertirse en una vasta y poderosa alianza de clases a cuyo frente se halla la clase obrera, agrupando en torno a ella a los campesinos, a la pequeña burguesía urbana, a la intelectualidad y algunos sectores progresivos de la burguesía nacional. ¿Qué dice la pregunta? Dice, con relación al triunfo del Frente Popular y de acuerdo al fragmento anterior, ¿cuál fue la razón de la victoria electoral en 1938 de dicha coalición de partidos de centro-izquierda? A. Atrajo a diversos sectores de la oligarquía nacional. No, descartémosla al tiro inmediatamente. ¿Por qué? Porque la oligarquía es el grupo político, ¿no es cierto?, del régimen parlamentario. Claro. Lo veíamos la semana anterior. Claro. Y no es popular, digamos. No es popular. No. Es selectivo. B. Reunió a distintos actores políticos de origen popular y mesocrático. Según lo que dice el documento, podría ser ya una vasta y poderosa alianza de clases a cuyo frente se halla la clase obrera, dice el documento. Pero el concepto de mesocrático. Ya, la mesocracia, ¿qué significa? Meso, medio. ¿Ya? La clase media. La clase media. ¿Ya? Mesocrático es clase media. Un gobierno de clase media. Claramente. Reunió a distintos actores políticos de origen popular
y de gobierno de clase media o de clase media, habría que entender. Ya podría ser según lo que dice el documento. Puede ser. La C dice, constituyó una alianza excluyente de carácter obrero. No fue. Y lo dice el documento también, dice en la primera y segunda, el resultado de la unidad de la clase obrera, de la unidad de las extensas masas trabajadoras y populares. La D dice el papel clave jugado por la burguesía en el éxito de esta alianza de partidos. Contraria, no. Tampoco, porque no podemos hablar de la burguesía como clase social, diríamos. Claro. Y E, ser controlada mayoritariamente por el Partido Comunista. No aparece nada de eso. Así que la alternativa correcta debe ser, reunió a distintos actores políticos de origen popular y mesocrático. Veamos me quedo entonces, con esa. ya, muy bien, veamos la alternativa correcta. Muy bien, muy bien. Esta es una pregunta de comprensión. Claramente yo le fui desglosando ahí dónde estaba la respuesta, ¿ya? En el encabezado de la pregunta. Claro. Y es súper importante acá la contextualización histórica, ¿ya? Entonces hicimos una relación, lo que pasa en Europa, lo que pasa acá en Chile. Cómo este Frente Popular surge también inspirado en Europa. Lo mismo en este periodo, la Falange Nacional, que también surge la Falange en el contexto de Guerra Civil Española. La Falange Nacional va a ser... el antecedente de la democracia cristiana. De la democracia cristiana. Claro, pero acá también tenemos 1936, que en Chile se divide el Partido Conservador. Profesora, y aparece la Falange. Ya que llegamos, por ejemplo, al origen de la democracia cristiana, partidos nuevos que aparecen después de los años 50, 60, por ejemplo, ¿cuál sería el origen de un partido como la Unión Demócrata Independiente? A ver, la Unión Demócrata Independiente... ¿De dónde proviene? ¿Qué es lo que el contexto? En los años 50 nosotros comenzamos a hablar de los 3/3. ¿Ya? Los 3/3. Aparece, se comienza, claro, una izquierda, aquí, Frente Popular, que después se transforma en el FRAP, 1957. El Frente de Acción Popular Unitaria, que lleva como candidato a Salvador Allende en 1958. Pero la UDI, ¿cuál sería el origen de la UDI? La UDI va por el lado de la derecha. ¿Ya? Entonces, por el Partido Liberal 1966 aparece, se divide, un partido nacional, ¿verdad? Pero la UDI, netamente apegado a la derecha, en los años 80 se configura claramente con un líder. ¿Pero vendría desde el Partido Nacional la UDI? Yo diría que no. ¿Conservador? Conservadores, absolutamente, apegados a la Iglesia. Renovación Nacional. ¿Desde Partido Nacional. Ahí podemos asociarlo a Partido Nacional. Por eso también Renovación Nacional. Claro, porque el Partido Nacional surge del Partido Liberal en 1966 y está más apegado al Partido Nacional, claramente. En cambio, la UDI no. La UDI es de extrema, es de derecha. Ya apegado totalmente a la Iglesia y se configura en torno a la figura de don Jaime Guzmán en los años 80. Mire, bueno preguntarnos por el origen. Claro. No se me vienen a la mente otros partidos de los años 80 y 90 que vengan desde más atrás. En este periodo, y seguramente en una próxima clase podríamos hablar de los partidos políticos. Sería interesante. Entonces, estos 3/3, los 50, lo que estamos señalando, por ejemplo, les decía yo, Partido Conservador, 1936 se divide, Falange, 1957, por el centro estamos hablando, la Democracia Cristiana, 1957. Pero la democracia cristiana se va a seguir dividiendo. Claro. Entonces vamos a tener... Y por ejemplo, más a la izquierda también han habido divisiones. Del Partido Socialista, por ejemplo, también hubo divisiones en algún momento. Sí, pero yo diríamos, estamos en Guerra Fría aquí también. Claro. Entonces ahí aparece la inspiración socialista, el enemigo interno, la Revolución Cubana, cómo la Revolución Cubana influye. Todo se va intercalando. Claro. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Mire, 1965 el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria. 1969, el MAPU, Movimiento de Acción Popular Unitaria, que paradojalmente nadie podría pensar surge de la DC, de la democracia cristiana. Mire la IC. 71, la IC, Izquierda Cristiana, que también salió de la democracia cristiana, pero la diferencia es que mantuvo los principios católicos, a diferencia del MAPU. Bueno, algo. Vamos a continuar, volvamos a los gobiernos radicales. Pero volvamos. Muy bien. A ver, estos gobiernos radicales, recordemos, 1932 a 1938 retoma don Arturo Alessandri Palma después de una república socialista, un periodo complejo en Chile, 1931-32. Alessandri, que tiene un gobierno distinto al primer gobierno, más autoritario, incluso se aprobó una ley de seguridad interior del Estado en 1937 y aparece como candidato Pedro Aguirre Cerda, del Frente Popular.
profesor. Mire. Carlos Ibáñez del Campo, ¿no es cierto?, que deja su candidatura, ¿ya? Y Gustavo Ros Santamaría, que era la continuidad del gobierno de Alessandri. Ya había sido ministro de Hacienda. ¿Ya? Ibáñez deja la candidatura por un conflicto ahí, la famosa matanza del Seguro Obrero. Santamaría. ¿Ya? No, es otro conflicto. Perdón, 1938. De los jóvenes nacionalsocialistas. Muy bien, claro. Entonces apoya el partido, entre comillas, nacionalsocialista a Carlos Ibáñez, pero se produce esta matanza del Seguro Obrero, deja su candidatura y claramente triunfa ahí sobre el candidato del gobierno, sobre Gustavo Ros Santamaría, Pedro Aguirre Cerda. Ahora, lamentablemente en 1939 se produce el terremoto de Chillán. ¿Ya? El Congreso Nacional discutía la aprobación de la CORF, la Corporación de Fomento a la Producción. Todavía está. Y sí, claro, hoy día se mantiene, sumamente importante. Entonces, claro, se crea otra institución ahí, que es la Corporación de Reconstrucción y Auxilio. Pero Pedro Aguirre Cerda, el lema, ¿no es cierto?, el objetivo más importante que él plantea era gobernar la educación. Claro. ¿Ya? La educación. Por eso, ¿no es cierto?, les he puesto ahí, gobernar es educar, el lema. Y tenía otros dichos también, pan, techo y abrigo para todos, ¿no es cierto?, preocupado de los sectores populares. Esta es la frase por la cual más se conoce a Pedro Aguirre Cerda, pero entiendo que no fue el lema de campaña. Pan, techo y abrigo para todos. No, gobernar es educar. Gobernar es educar es la frase. Es la frase. ¿Ya? Pero es conocido fundamentalmente por la acción. La acción y porque pan, techo y abrigo es más cercano a los sectores populares, a la clase media. Ese fue su lema de campaña. Ese fue un lema electoral. Sí. Pan, techo, abrigo para todos. Y gobernar es educar, en primer lugar. Ese es su lema. ¿Ya? Dice, y con este firme concepto aprovecharé todas las fuerzas de que el Estado pueda disponer para despertar el espíritu constructivo de organización y perseverancia que tanto necesita la colectividad nacional y rectificaré el abandono en que se ha desarrollado la educación pública, que nos ha legado un considerable porcentaje de analfabetos. ¿Ya? Es la preocupación de este gobierno, la educación. ¿Qué decía Pedro Aguirre Cerda? Que la única forma de ascender socialmente, de mejorar la situación de Chile, era a través de la educación. Y lo sigue siendo. Y lo sigue siendo, ¿cierto? Es la única forma de Oiga, y ahí no me puedo... ¿Por qué lo llamaban Don Tinto? A ver, lo llamaban Don Tinto, les he puesto ahí. No es porque él haya sido bebedor, no. Él era dueño, tenía viñas. Y ahí viene. Lamentablemente él muere rápidamente, muere en 1941. ¿No termina el mandato? No, está solamente 2 años, pero igual fue sumamente importante y está considerado como uno de los presidentes más populares en nuestra historia. ¿Ya? En la historia de Chile. Hay algunas realizaciones importantes. Si vamos a la siguiente diapositiva, la educación, la cantidad de escuelas, ¿no es cierto?, que se van a construir, fomento a la educación técnica. ¿Por qué? Y tenemos que relacionar acá. Vamos a volver un poquito más atrás. Desde el punto de vista económico, ¿no es cierto?, 1929, la crisis económica, aparece un nuevo modelo económico, una economía mixta. ¿Qué decía Keynes, ¿no es cierto?, el creador? Que el Estado tenía que intervenir en materia económica. ¿Y qué dice Chile aquí? Adopta, ¿no es cierto? Y adopta el modelo ISI. Interviene en la economía y para ello el Congreso aprueba la Corporación de Fomento a la Producción. De ahí las grandes empresas vinculadas a esta acción. Y lo vamos a ver en estos 3 gobiernos, porque la Corfo en el fondo es lo macro, lo que está arriba, y bajo el alero de la Corfo van a aparecer una cantidad pero importantísima de empresas públicas. Que todavía podemos rastrear. Claro, pero hoy día podemos señalar que están privatizadas, porque el modelo que tenemos hoy día es neoliberalismo, la privatización de empresas. ¿Ya? Entonces, claro, está este modelo ISI, industrialización por sustitución de las importaciones, que es lo que buscaba, fomentar las exportaciones a través de la producción, evidentemente, y limitar las importaciones. En el fondo es el vamos para que Chile logre industrializarse. O sea, es vender más de lo que se va a comprar. Claro, y bueno, todavía seguimos siendo un país en vías de desarrollo, nos califican hoy día, no somos un país industrializado. Entonces, algunas otras realizaciones, lo veíamos en la primera imagen. Y ahí aparece en 1940 los límites de Chile en la Antártida. Importantísimo. Por eso la imagen. Claro, se fijan los límites de Chile en la Antártica. ¿Ya? Entre los 53 y 90 grados, ¿no es cierto?, de latitud sur. ¿Ya? Eso es un territorio ficticio que nosotros tenemos y que Chile comienza a establecer presencia en un gobierno radical también,
con Gabriel González Videla y la formación de bases. Se me había olvidado la palabra. ¿Bases militares? Las bases en la Antártica, como la base naval Bernardo Higgins, qué sé yo, Arturo Prat, y hoy día seguimos, ¿ya? Con la escuelita Villa Las Estrellas, qué sé yo, la Teniente March, etc. Todavía está. ¿Ya? Entonces, importante, se muere Pedro Aguirre Cerda en 1941. Vamos a la siguiente diapositiva. Veamos un ejercicio. ¿Leo yo? Ya. Durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, 1938-1941, se creó la Corporación de Fomento de la Producción Corfo para articular un nuevo modelo de desarrollo nacional. Según lo anterior, ¿qué objetivo o objetivos persiguió la Corfo desde su creación hasta 1973? Alternativa, 1. Crear la infraestructura elemental para el desarrollo de industrias básicas. Sí, ¿Podría ser? Impulsar la reforma agraria y la sindicalización campesina, no, yo diría que eso es posterior. La descartamos inmediatamente, porque reforma agraria, sindicalización campesina se aprueba en 1967 y la reforma agraria parte en el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez en 1962. Entonces tendría que ser la 1 y la 3, porque me parece que la 3, promover la explotación y refinación de recursos energéticos, va de la mano con la 1, crear infraestructura, ¿o me equivoco? Ya, muy bien, ¿Sí? muy bien. Esta es una pregunta considerada difícil. Análisis, síntesis y evaluación. Ahora, ¿qué hubo detrás de los programas de gobierno de estos tres radicales? Fomento a la industrialización por un lado y este desarrollo de este plan energético, es decir, instalar centrales hidroeléctricas, ¿no es cierto?, y conectar a Chile desde el norte hasta la zona. No me pongan ascuas, profe, veamos la respuesta. Veamos. La respuesta. A ver. La correcta, muy bien. Sí, bien. Entonces, ahí, le he puesto análisis, síntesis y evaluación. ¿Ya? Vamos al siguiente gobierno radical. 1941 se muere Pedro Aguirre Cerda, pena nacional, ¿no es cierto?, en Chile, y aparece don Juan Antonio Ríos, otro radical, con el apoyo también del Frente Popular. Frente Popular. Claro, ¿qué es lo que busca también? ¿Qué es parte de su gobierno? Continuar, ¿no es cierto?, con el plan de electrificación. ¿Ya? Los tres radicales están en esto. Continuar con el proceso de industrialización en Chile. ¿Ya? Entonces, algunas realizaciones que vemos, la CAP, la Compañía Aceros del Pacífico en 1945, ¿no es cierto?, que buscaba refinar, ¿no es cierto? Está, porque... Huachipato. Huachipato. Entonces, es importante acá relacionar. ¿Cuál es la región mayor productora de hierro en Chile? La región de Coquimbo. Bien. Y ese hierro, el romeral se denomina, se va para Huachipato, hasta el día de hoy. Y como parte de este plan de electrificación, tenemos la Endesa, que se crea en 1944. ¿Ya? La Empresa Nacional de Electricidad Sociedad Anónima, y que hoy día es una empresa privada. ¿Sí? Ya. Este gobernante también fallece. Lamentablemente fallece en el año 1945. ¿Ya? Pero estamos en Segunda Guerra Mundial acá. ¿Qué pasa con Chile? Le declara la guerra a Japón. Claro, eso no lo tenía en mí. Agrandados nosotros. Mire. ¿Ya? Rompe relaciones diplomáticas con el eje, con Italia, con Alemania y con Japón. Y 2 años más tarde, esto en el año 43. Ya. ¿Pero mandamos tropas en algún momento? No. Chile no participa. Es la declaración. Ya. Y esto también por la influencia de Estados Unidos. Recordemos que nosotros estamos en América, donde está Estados Unidos. El año 45 le declara la guerra a Japón, cuando ya Japón estaba derrotado, ya había sido las bombas atómicas, entonces no había mucho que decir ahí y qué hacer. ¿Ya? Lamentablemente muere en el año 1900, comenzando el año 46. Claro, pero se continúa con este plan de industrialización de los impuestos desde el primer gobierno con la Corporación de Fomento. ¿Ya? Vamos al siguiente gobierno radical, o vamos a una pregunta de este gobierno. La implementación del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, ISI, en Chile, además de sus implicancias a nivel económico, generó importantes transformaciones en el espacio geográfico nacional. En este contexto, ¿qué impacto de orden espacial fue ocasionado por este nuevo modelo de desarrollo? A. La construcción de plataformas para la extracción de petróleo en el Norte Grande. Descartamos, no tenemos petróleo en el norte. B. La instalación de centros agroindustriales en la zona centro-sur. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Pero el desarrollo de la agricultura no es el foco de estos gobiernos. Industrial. Claro. Ya, fuera entonces. Fuera. Una desconcentración efectiva de la población a nivel nacional.
Veamos la pregunta. ¿Qué impacto de orden espacial fue ocasionado por el modelo EASY, por esta industrialización? Claro, no, ¿Ya? entonces la C también la descarto. ¿Ya? La explotación económica definitiva del territorio antártico chileno, no, ¿estamos claros? Nunca ha sido. Entonces tiene que ser la masificación de centrales termoeléctricas e hidroeléctricas a lo largo del país. Ya, ese es el impacto, ¿no es cierto?, que va a generar este modelo de desarrollo, Sí. ¿ya? Este plan de electrificación. Por comentarles algún dato, aquí aparecen las primeras centrales hidroeléctricas en Chile. 1946, 47, Pilmaiquén en la región de los Ya. lagos. Puyín, que también es otra central, ¿no es cierto?, con las aguas del río Bueno, en la zona sur también. Aparece Sausal, Sausalito, ¿ya? El Abanico, que es una... ¿Acá en nuestra región alguna? En nuestra región no, es No. más tarde, en los 60, ¿no es cierto? Con Cipreses, por ejemplo, Cipreses, claro. y con el complejo Colbún Machicura, que es en los 80, en el 80, gobierno claro. militar. Por lo tanto, esta es una pregunta de aplicación. Veamos Claro. la alternativa correcta. La- Muy bien, ¿no es cierto? La correcta es la E. bien, ¿ya? bien. Pero para que se den cuenta lo importante que es tener una buena comprensión e ir analizando el encabezado, la base, Claro. ¿ya? El encabezado de la pregunta. Vamos al último gobierno radical. Es un gobierno bien complejo este. Sí, ¿eh? Gabriel González Videla, lo llamaban Gabito. ¿Qué dice la copucha histórica? Dice que tenía una esposa muy buena moza, ¿ya? Una esposa muy bonita, que viaja a Estados Unidos con don Gabriel González Videla, y bueno, estamos aquí iniciándose la Guerra Fría, y claramente Chile tenía que apoyar a Estados Unidos, ¿no Claro. es cierto? Ya estaba el TIAR, que lo había creado Estados Unidos para ayudar a América, ¿ya? Y este gobierno es recordado porque recibe el apoyo del Frente Popular, sobre todo del Partido Comunista, Ya. ¿verdad? Pero ¿qué hace Gabriel González Videla con los comunistas? No sé. Los deja fuera de los registros electorales. Ah, ¿Ya? Entonces se aprueba una ley el año 48 que se denomina la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, ya. ¿ya? Conocida como la Ley Maldita. Crea una institución que se denominó la ACHA, la Asociación Chilena Anticomunista. Entonces, diríamos hoy día, en términos simples, chueco Gabriel González Videla, porque recibe el apoyo primero y después los elimina de los registros electorales y son perseguidos. Esto explica la fuga de Neruda a Argentina, ¿cierto? Pablo película- Neruda era diputado acá. Ya. Y él es uno de los primeros que inicia en oposición a esta norma, sus discursos en el Congreso con "yo confieso". Yo confieso que los integrantes del Partido Comunista, ¿ya? Entonces aquí comienzan sus problemas graves que tiene Pablo Neruda. Él era un comunista acérrimo, ¿verdad? Sumamente importante, ¿ya? Y esto es importante porque la ampliación electoral, es decir, la cantidad de votantes en Chile, se limita. Pero el año 49, ¿qué hace? Le Voto entrega el femenino. voto a las mujeres. Mira, importante obra. Importante porque Importantísimo. aumenta la cantidad de electores en Chile y yo diría que las mujeres pasan como a definir las elecciones en nuestro país, sobre todo en el gobierno siguiente, que votan por primera vez con Ibáñez. Ibáñez resulta elegido con el apoyo de las mujeres. Mira. Ahora, el primero que le da el voto a las mujeres es Arturo Alessandri Palma en 1934, Bueno, ¿y por pero qué? es municipal. Ah, perfecto. ¿Ya? Municipal. Ese es el primer paso, diríamos. Mira. ¿Ya? Entonces, este gobierno es complejo. ¿Ya? Socialmente hay, qué sé yo, huelgas, la famosa huelga de la Chaucha en Santiago, ¿ya? Revueltas, qué sé yo, comunistas relegados a Pisagua, por ejemplo. Ahí aparece Ya. Pisagua como centro de reclusión Mire. en el norte, ¿ya? Pero igual hay hartas obras, hartas realizaciones. Sigue con el plan de electrificación, ¿ya? Las centrales que yo les nombraba delante, Sí. Sausal, Sausalito, por ejemplo, son del año 47, ¿ya? Se habían fijado los límites en la Antártica en el año 40, él viaja a la Antártica e inaugura dos bases, la base Bernardo Higgins Mire. y la base Arturo Prat. ¿ya? Importante. Importante. ¿Conoce La Serena, profesor? Sí. Ya, Sí. ¿cómo es La Serena? Bonita. La plaza, bonita. Sí, bonita. Entonces, este presidente era oriundo de la ciudad de La Serena. Se explica ahora. Claro, y Invirtió. ¿qué es lo que hace en su programa? Claro. Él dice el Plan Serena. Se compromete que si sale elegido presidente va a remodelar La Serena, la ciudad, dándole o manteniendo este toque colonial, con los Sí, faroles. se y observa ahí. y eso está todavía. Mira, ¿Ya? mira. Entonces, importante. Bueno, algunas realizaciones que tenemos acá con Gabriel González Videla. Hay otro elemento importante al finalizar su gobierno, el año 52,
se fija, ¿no es cierto?, las 200 millas marítimas, la zona económica exclusiva o mar patrimonial. Ya. Claro, eso es junto a Perú y Ecuador, ¿ya? El año 52. ¿Ya? Entonces, son algunas realizaciones de este gobierno y de los radicales. Ahora, cualquiera diría que estos tres gobiernos económicamente son de gran desarrollo. No es así, ¿ya? No es así, porque la gente siguió importando, ¿ya? No hubo tanta inversión, ¿verdad? Y los conflictos. Entonces, por eso en este periodo tenemos que entrega al gobierno con altísimas tasas de inflación y las secuelas las va a sufrir el gobierno siguiente, Carlos Ibáñez del Campo. Vamos a la siguiente pregunta. Vamos. La Ley de Defensa Permanente de la Democracia fue aprobada por el Congreso Nacional en 1948, con el voto favorable de los partidos de derecha, del radicalismo y de la mitad de los parlamentarios socialistas. Dicha legislación implicó la eliminación de los registros electorales de los militantes del Partido Comunista y la prohibición a que estos ejercieran cargos públicos y de representación sindical. Esta ley implicó que los integrantes del Partido Comunista A. Solo podían participar en cargos de elección popular. No, abiertamente no. Y lo dice ahí. Fuera. Ya los deja claro. fuera. B. Quedaban completamente marginados de la vida pública. Pareciera que sí. Dice ahí prohibición a que estos ejercieran cargos públicos y de representación sindical. Ya. Su ámbito de influencia quedaba enmarcado en las zonas rurales. No determina. Solo podían asumir cargos en reparticiones estatales, tampoco. Tenían la posibilidad de ser parte del Colegio de Profesores de Chile, tampoco. La B, definitivamente. Ya, muy bien. Esta ley es súper importante porque es como la primera gran persecución a los integrantes del Partido Comunista, que se había fundado este partido en 1922, Luis Emilio Recabarren, ¿verdad? Cuando lo inscribe en la Internacional Comunista Soviética. ¿Ya? Pero es drástica. Ahí tal vez estuvo el problema, ¿no? El estar dentro de esta guerra fría entre Estados Unidos. Es que ahí está el tema. Entonces, por eso, y relacionemos. Gabriel González Videla viaja a Estados Unidos, le ofrece 100% el apoyo. Claro, a Estados Unidos. Entonces, los comunistas acá no tenían mucho que hacer. Claro. Los elimina de los registros electorales y esto es importante porque ¿qué significa eso? Que no podemos votar, no hay participación. Y es mucho más amplio, como bien dice ahí, no podían ejercer cargos públicos. Claro. Ahora, ¿qué viene? En el gobierno siguiente, Carlos Ibáñez del Campo le ofrece, siendo un gobierno de derecha, le ofrece a los comunistas que si le entregan el apoyo en su campaña electoral, él va a derogar la ley maldita, esta ley de defensa de la democracia. Cumple. Y lo deroga. La deroga, pero se demoró harto, porque lo hizo el último año de su gobierno. Muy bien, la alternativa correcta es la alternativa B. ¿Cierto? Los comunistas quedaron excluidos de toda participación. Entonces aquí, esta es una pregunta de comprensión, pero hay que conocer ¿ya? El contexto histórico, las realizaciones, en qué consistió esta ley de defensa permanente de la democracia. Oiga, la chunté a 3 de 3, ¿ah? Muy bien. Estoy súper bien. O sea, un buen puntaje si diera hemos la estado prueba. hemos estado estudiando. Muy bien, 700 puntos, de ahí hacia arriba. De ahí hacia arriba. Como ¿ya? Lo van a obtener nuestros estudiantes que están en sus casas, recuerden que todos los fines de semana estamos repartiendo material impreso en nuestras comunidades educativas para todos aquellos inscritos en el Preuniversitario Municipal Junto a Ti, una iniciativa elaborada por la ilustre Municipalidad de Talca y nuestro Departamento de Educación. Nuestra profesora de Historia y los profesores que estamos detrás, les damos un cordial saludo, un abrazo y sigan estudiando y dedicándose para superarse en la vida. Dejarlos invitados a las clases, como todos los días, lunes en Historia, bueno, tenemos clases toda la semana, lenguaje, matemática, historia y ciencia. Lunes y miércoles tenemos historia y vean las cápsulas. Estas cápsulas sirven, ¿ya? Les ayudan para que ustedes desarrollen de buena manera esta prueba de historia, ¿ya? Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.